En esta exposición vamos a hacer una reflexión sobre los esquematismos dualistas soterrados en las ideologías, y más que en las ideologías, en el manejo cotidiano, por así decirlo, de las ideologías. Resulta que en la mentalidad esquemática e ideológica se considera que si el enemigo desaparece, se vuelve al paraíso terrenal. Fíjense esta muestra que expresa fehacientemente que no se ha salido del horizonte de las religiones monoteístas, donde el fiel tiene el derecho, entre comillas, de asesinar al infiel, al endemoniado. No se ha salido del horizonte de las religiones porque se cree que si el enemigo fracasa, entonces el amigo ha tenido siempre la razón. Es decir, en el dualismo enemigo, amigo, amiga, enemigo, que es la definición de la política, según Carl Schmitt y según la propia práctica y definiciones del bolchevismo y de Vladimir Ilich Lenin, entonces, si el enemigo no tiene razón, se demuestra entonces, se supone, que el amigo tiene razón. Es decir, es una demostración por el fracaso, obviando de que los fracasos anteriores del amigo, lo que ha llevado a hundimientos y derrotas, lo que ha sido palmariamente demostrada en sus derrumbes, en sus irrealizaciones y sobre todo en sus rotundas repeticiones del círculo vicioso del poder. Esos desaparecen por arte de magia, sencillamente porque en un presente determinado, en un momento determinado, bajo circunstancias determinadas, el enemigo habría fracasado. Es decir, olvidan que en el esquematismo dualista, amigo y enemigo se complementan. Es un dualismo complementario. Se necesitan mutuamente para legitimarse como amigos y enemigos. Se necesitan mutuamente para legitimar su posición de poder y de dominio. Es decir, hay más analogías que diferencias entre amigos y enemigos. Y además comparten evidentemente lo mismo, el círculo vicioso del poder, las estructuras de las dominaciones, los diagramas de poder, las cartografías políticas, ostentosas y distribuidas y desplegadas en la geopolítica del sistema mundo capitalista. Entonces, ese es el tema. Ahora, en plena crisis, que podríamos llamar también de legitimación, en la medida que se muestran las fisuras y heridas, los problemas inocultables de la Revolución Cubana, después de 60 años, ahora los conservadores vernaculares, los reaccionarios de antes, las dictaduras militares de antaño,
los liberalismos gamonales de aquel entonces, los partidarios del imperialismo, las derechas liberales y neoliberales creen que tienen razón porque hay crisis en Cuba. O sea, creen que han tenido la razón antes, que sus prejuicios soterrados, sus dominaciones violentas y permanentes, sus prácticas de discriminación y de colonialidad, clasistas, inclusive sexistas, porque son patriarcales, como los otros también. Entonces, todos esos prejuicios habrían tenido razón y habrían sido verdad. Esa es la tamaña confusión de los que bailan alrededor de la crisis de la Revolución Cubana después de 60 años. Es decir, tienen un mínimo, ni siquiera un mínimo apego a la reflexión, al análisis, a la contrastación, a la evaluación. Sencillamente se apegan a sus irreflexivos prejuicios, a sus ateridas posiciones ideológicas y de dominación. No se dan cuenta de ninguna manera que precisamente si hay crisis en la Revolución Cubana después de 60 años, es parte de la crisis diferida, dilatada, repetida, intermitente del sistema mundo capitalista, crisis de sobreproducción que se manifiesta en crisis administradas como crisis especulativas y financieras. No se dan cuenta que es parte de la crisis del sistema mundo moderno, de la civilización moderna, y no se dan cuenta que es parte de la crisis del círculo vicioso del poder que comparten versiones señaladas de derecha o versiones pretendidas de izquierda. Ambos forman parte de una casta política de dominación y ambos forman parte del mismo sistema mundo capitalista. Si se puede hablar de proyectos, el proyecto del socialismo real no era otra cosa que otra versión del mismo modo de producción capitalista, una versión de la escasez. Y las versiones liberales eran las versiones de la abundancia, del mismo modo de producción capitalista, pero abundancia quiere decir consumismo. Abundancia quiere decir inutilidad. Abundancia quiere decir eso, sobreproducción, una sobreproducción que no se realiza y que no satisface necesidades también producidas e inventadas por las campañas publicitarias, ¿sí?, del sistema mundo capitalista. Es decir, ambos son lo mismo, ambos forman parte de la crisis. Y esta crisis implica la crisis no solamente de sobreproducción, sino la crisis estructural del capitalismo, porque la plusvalía, el excedente, hablando en términos marxistas de la economía política, no se realiza. Hay una tendencia a la baja de la tasa de ganancia. Y eso se debe precisamente a la composición misma del capital. Una composición estructuralmente y mayoritariamente densa y pesada cada vez más en el capital fijo. Dicho en otras palabras, no hay posibilidades de realización plena del excedente, a no ser que provisionalmente
por las burbujas especulativas, por el manejo inflacionario de los precios, no solamente de producción, sino los precios de mercado, se suban expoliando a los consumidores y a los ciudadanos los precios y se obtengan ganancias especulativas. Bueno, pero eso es provisional. En general, digamos, visto solamente desde una perspectiva económica, no hay destino para el sistema mundo capitalista, para el modo de producción capitalista. Pero ya hablando en términos menos abstractos que el marxismo, hablando en términos concretos, en términos de la realidad efectiva, en términos de la perspectiva de la complejidad, lo que es el capitalismo y lo que es su desarrollo no es otra cosa que la marcha macabra de la destrucción planetaria, inscrita en la expansión intensiva de las huellas ecológicas. Es decir, su desarrollo no era más que muerte. Muerte de seres orgánicos, de sociedades orgánicas, muertes de especies, muertes de ecosistemas. Eso es. Es decir, eso es, y eso es lo que se ha ocultado por el mal cálculo económico, tanto marxista como no marxista. ¿Cuál es el ocultamiento del cálculo económico? ¿Cuál es el error mayúsculo del cálculo económico? El error mayúsculo es pues no contabilizar la transferencia de los costos a la naturaleza. Entonces, como si viviéramos en otro planeta, en otro universo, no se contabiliza, como si no viviéramos en este planeta, como si no hubiera costos en el planeta que se transfieren. Y esos costos son la destrucción precisamente planetaria. Si contabilizáramos los costos transferidos a la naturaleza, no hay ganancia, no hay plusvalía, no hay nada, hay muerte. Es decir, hay un aparente crecimiento, un aparente desarrollo, pero un desarrollo y un crecimiento que se dan, pero que se dan a costa de la destrucción. Eso es decir, el desarrollo capitalista y la acumulación capitalista no es otra cosa que la destrucción planetaria y la destrucción de la vida. Es un sistema moderno de la muerte, es una civilización de la muerte. Entonces, esas cosas se ocultan y no se reflexionan de ninguna manera. Todo fracaso en el sistema mundo, ya sea en las formas de gubernamentalidad, del Estado policial, de los regímenes del Estado socialista real, como de los regímenes liberales en sus versiones anteriores y primerizas, bastante prometedoras en el sentido de ideológico, y obviamente en el sentido de los apresuramientos optimistas, como las versiones liberales más desarrolladas, donde ya se ven las contradicciones profundas, y las versiones neoliberales que actualizan el liberalismo en sus formas más estrechas y circunscritas. Todas estas formas, todas estas versiones no son nada más que la justificación de un fracaso permanente, sistemático y repetido, porque no se resuelven los problemas fundamentales de la humanidad, sino se los acrecienta. Es decir, la civilización moderna ha fracasado. Entonces, cualquier fracaso que se dé en uno u otro lugar, que se dé en la órbita, por así decir, liberal y neoliberal, o que se dé en la órbita, que ya no hay ninguna órbita porque queda un solo país socialista que es Cuba. Los demás, digamos, se han hundido. El socialismo real de la Europa Oriental se ha hundido completamente a fines del siglo XX. El socialismo de mercado de la República Popular
de China no es más que una combinación grotesca y barroca entre capitalismo salvaje y las otras formas de capitalismo avanzadas, tecnológicamente y científicamente avanzadas, ¿no? Eso no es más que el capitalismo. Entonces, todas estas formas, todas estas manifestaciones que se dan en un momento determinado y en un presente determinado, todos estos fracasos son fracasos del mismo modo de producción, de la misma civilización moderna, compartida por todas las expresiones que están en pugna, que se consideran enemigos, pero son cómplices de la destrucción planetaria. Es decir, cualquier fracaso, y en este momento de fracasos, si se puede hablar así, si podemos todavía, digamos, exagerar de la Revolución Cubana a los 60 años, es fracaso, pues, de todo el sistema mundo. Es decir, es fracaso de todos, porque es la modernidad la que ha fracasado. Ahora bien, poniendo los puntos sobre las IES, no se puede, pues, hablar del fracaso de la Revolución Cubana a los 60 años. Es decir, ha habido una revolución, ha habido una transformación, y obviamente, como decimos, las revoluciones cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones. La revolución rusa se hundió en sus contradicciones a los 70 años y ahora se manifiesta un síntoma de hundimiento a los 60 años de la revolución cubana. Bueno, eso es lo que ha venido ocurriendo en lo que hemos llamado, digamos, la historia moderna, la historia política moderna. Y este hundimiento se da no solamente en las revoluciones, sino se da, si ustedes quieren, digamos, en las instauraciones institucionales de los países del Estado de Derecho, pero que el Estado de Derecho solamente lo tienen en su Constitución, porque en la práctica no cumplen, con distintos matices, tanto en los países del, déjeme hablar de esa manera metafórica, tercer mundo, en el segundo mundo y en el primer mundo. Las constituciones son violadas sistemáticamente y de manera diferencial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que, bueno, digamos, el hundimiento, ya no de la revolución, sino el hundimiento de todos los regímenes se da de una u otra manera. Y tampoco hay que olvidar que el liberalismo se ha dado también con revoluciones. La Revolución Francesa, la guerra en Gran Bretaña entre Cromwell y las aristocracias inglesas y británicas, es decir, forman parte pues también de algo que podemos decir que es análogo o colindante o conexo a una revolución. Es decir, todas las revoluciones, los acontecimientos de este tipo social de transformación cambian el mundo, pero se unen en sus contradicciones. Y eso tiene que ver precisamente con las dinámicas inherentes a las formaciones sociales, sobre todo hablando de las formaciones sociales modernas. Entonces, de eso se trata, es decir, se trata de hacer una reflexión profunda de lo que está aconteciendo, de sus estructuras en descomposición de lo que está aconteciendo, y entender en los contextos en los que se dan, en las coyunturas en las que se dan, en el momento en que se dan, pero también y sobre todo en los distintos contextos, en los contextos mundiales y en los contextos históricos, políticos, económicos y culturales en los que se dan. Y obviamente no se puede olvidar de ninguna manera que las revoluciones, sus resistencias a lo largo de los años y las décadas se dan también por el acto heroico diferido de los pueblos. Las revoluciones se dan por el acto heroico de los pueblos que se enfrentan
contra la historia y la irrealidad. Una revolución en realidad es un levantamiento, una rebelión profunda, humana, contra la historia y la realidad. Esa es la utopía. Pero la utopía es una forma de orientación de la acción y la voluntad humana. Una voluntad transformadora que está ligada a la potencia social, que está ligada a la potencia creativa de la humanidad. No puede hablarse pues de la muerte de la utopía, porque las utopías forman parte de la creatividad humana, es decir, forman parte de la razón humana, de la racionalidad humana. Las utopías son constructos de la razón que orientan nuestra interpretación, en primer lugar, nuestra comprensión del mundo, de la realidad efectiva, y después orientan nuestra propia voluntad, es decir, nuestras propias acciones. Las utopías son orientaciones, forman parte de lo que podemos llamar la heurística y la hermenéutica de la racionalidad. No se puede hablar de muerte de la utopía. Es decir, es como decir, ha muerto la razón. Esos absurdos en los absurdos en los que se cae por no entender, por dejarse llevar por el sensacionalismo de lo que está ocurriendo. Lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo es que se vivió una crisis profunda de la Revolución Cubana, del socialismo instaurado en la Revolución Cubana. Eso es socialismo real. Esa crisis ya había comenzado en los socialismos reales de la Europa Oriental. Y esa crisis se ha transferido a una emulación, en una imitación falsa, una impostura de lo que es el socialismo, que es otra idea. El liberalismo y el socialismo son ideas constructos también de la razón. Pero el socialismo de mercado de la República Popular de China no es otra cosa que una impostura del socialismo. Eso es capitalismo. Y en general, obviamente, los socialismos reales no han sido otra cosa que capitalismo, solo que dirigidos por la burocracia y no por burgueses. Entonces hay que poner los puntos sobre las íes. Y eso significa, digamos, ascender a lo concreto para aludir a una frase bastante lúcida de Karl Marx en Los Grundrisse, en la crítica de la economía política. Entonces es importante atender los síntomas de lo que está ocurriendo hoy en la civilización moderna, y uno de los síntomas precisamente es la crisis de la Revolución Cubana. Así como hay crisis en el imperio del norte, para decirlo, en realidad en lo que queda del imperialismo del norte, o en la parte de la gendarmería del imperio, propiamente dicho, como hablan y lo establecen muy claramente Michael Hart y Antonio Negri. Hay crisis profundas, de hundimientos profundos, con cierres de empresas, de fábricas, con expansiones de pobrezas, inclusive extremas. Entonces, ¿por qué vamos a cerrar los ojos? Es decir, son síntomas distintos de la crisis en distintos lugares. La crisis de muerte de la civilización moderna. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Leer el síntoma como sintomatología y interpretar a partir de los síntomas y a partir del mecanismo de la sintomatología, interpretar el acontecimiento de lo que está ocurriendo, interpretarlo. Es decir, es una manera de comprender lo que acaece. Y por el contrario, una manera de no comprender, de cerrarse al conocimiento, de crear obstáculos ideológicos, no solamente epistemológicos, es cerrarse y volver a los esquematismos dualistas adheridos y cristalizados en los huesos de una estructura subjetiva conservadora, anclada en un pasado
en la memoria de un pasado inventado también, porque ni el liberalismo ni las formas del capitalismo iniciales han sido como se imaginan. Hay que acercarse más bien a las historias del capitalismo, a los autores de las historias del capitalismo, de los ciclos largos del capitalismo. Y ahí están Weinstein, Harry y otra gente. Entonces es indispensable tener una mirada más amplia. O como diría ahora Peter Sloterdijk, una mirada macrohistórica. Entonces de eso se trata. Se trata de entender lo que está ocurriendo y obviamente entender que se está hundiendo toda la civilización moderna. Y de lo que se trata es de entender que tenemos que comprender y visualizar las salidas de la crisis ecológica, de la crisis de la civilización moderna, de la crisis del sistema mundo capitalista. Y estas salidas tienen que ver precisamente con nuestra capacidad de reinsertarnos nuevamente en los ciclos vitales planetarios, de abrirnos hacia los horizontes de las sociedades ecológicas. Bueno, es lo que queríamos decir de manera provisional a lo que está aconteciendo y lo que ha traído a colación una gran difusión de interpretaciones antojadizas que nada ayudan a la comprensión de lo que ocurre respecto a la Revolución Cubana. Esperemos continuar este análisis retomando un ensayo que tiene que ser actualizado, ampliado, sobre la Revolución Cubana, titulado La isla que contiene al continente.